Hola, buenas noches a todos y bienvenidos a El Faro Verde. Hoy vamos a hablar de la subida del salario mínimo interprofesional, de a quién afecta y de si verdaderamente puede afectar al desempleo. Bueno, el salario mínimo interprofesional ha sido pactado una subida del 8% entre el gobierno y los sindicatos mayoritarios. La patronal ha decidido no tomar parte en el acuerdo, por lo que el salario mínimo interprofesional ascenderá a unos 1.080 euros en 14 pagas. Bien, tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero. Esta subida no afectará a todos los trabajadores, sino solo afecta, es decir, todos los trabajadores no van a tener una subida del 8%, sino que solo afectarán a los que cobren el salario mínimo interprofesional. El gobierno se ha lanzado a criticar a los empresarios diciendo, bueno, que prácticamente cobran dividendos y se llenan los bolsillos y que no reparten con respecto a los trabajadores. Es curioso que lo diga el gobierno, que no baja ni una cotización social. Estos 1.080 euros que van a pasar a cobrar los trabajadores representa para el empresario mínimo 1.500-1.600 pavos de cargas sociales. En otro sentido, que critiques a los empresarios porque presuntamente se llenan los bolsillos, cuando con los salarios pasa como con la inflación. Mientras más altos sean, más benefician al gobierno, porque lo que extrae de él a través de cargas sociales y a través de impuestos, en el caso de la inflación, es mayor. Bien, y con respecto a la cuestión de si va a afectar al desempleo, ¿verdad? Una subida del salario mínimo interprofesional, pensamos que va a afectar mínimamente al desempleo por la siguiente razón. Cuando nosotros encarecemos una mercancía, y en este caso la mercancía es la fuerza de trabajo, va a hacer más difícil su venta, es decir, va a hacer más difícil contratar. De forma que un empresario, que parece que el gobierno ha olvidado que el 90% de las empresas en España son pymes, no son mercadonas, de forma que la mayoría pues son autónomos o sociedades limitadas que tienen uno o dos trabajadores, y si en vez de poder contratar a tres, pues va a contratar a dos personas. Repito, por las fuertes cargas sociales, ¿verdad? Eso hace, como digo, que la mercancía, entre comillas, que es la fuerza de trabajo, se encarezca, lo que hace pues que la puedan comprar menos. Si llevamos nuestro argumento al extremo, imaginemos por un segundo que pues suben el salario mínimo interprofesional a 5.000 pavos. Pues no contrataría a nadie, ¿verdad? Nadie podría asumir esos salarios. ¿Qué soluciones le podemos dar a esto? Al final, que exista el salario mínimo interprofesional, a nuestro juicio, es una anomalía o una mala noticia, una carencia del sistema. Hay estados, como por ejemplo Dinamarca, en el que no hay salario mínimo interprofesional. Entonces, ¿cómo puede funcionar en este caso? Puede funcionar con unos sindicatos verdaderamente fuertes que se nutran por cotizaciones de los trabajadores y no por subvenciones del gobierno, teniendo en cuenta que en una negociación individual entre empresario y trabajador, el trabajador siempre va a tener todas las de perder, ¿verdad? Porque es la parte débil. Y el empresario pues va a tender a pagar lo menos posible, que el trabajador trabaje lo máximo posible, al igual que el trabajador propugna lo contrario. Sin embargo, con unos sindicatos fuertes, pues las fuerzas se equiparan, de tal suerte que el empresario es como si tuviera que negociar con todos los trabajadores juntos en forma de negociación colectiva, ¿verdad? Eso haría prácticamente innecesario que se hiciera un salario mínimo interprofesional, porque la negociación colectiva ya permitiría unos buenos salarios. Y por otra parte, otra cuestión que nos gusta más sería a través del pleno empleo.
Si nosotros tuviéramos pleno empleo, que es un desempleo del 5%, esto haría que los trabajadores pudieran elegir, y al poder elegir, al equipararse la demanda y la oferta, pues esto haría que las empresas tengan que ofrecer mejores condiciones para contratar a los trabajadores. Esto pasa en algunos sectores, en la alta dirección, en trabajos muy específicos. Si llevamos el ejemplo al extremo, pues los futbolistas, al haber varias empresas que cotizan por una persona, pues las condiciones de esta persona de una manera natural mejoran. Así que, como vemos, la intervención del Estado, en este caso del salario mínimo interprofesional, es una mala noticia, es una carencia del sistema, del mercado. Nos explica que el mercado no funciona y es entonces cuando el Estado tiene que intervenir. Pero no nos equivoquemos, el Estado no interviene en pos de los trabajadores necesariamente. El Estado interviene en pos de perpetuarse en el poder. Y si en ese momento, para obtener votos, evalúa que para perpetuarse en el poder, pues tiene que subir el salario mínimo interprofesional, pues lo sube. No lo tiene que pagar él, lo tienen que pagar otro. Además, le conviene porque las cotizaciones sociales son mayores. Pero si cuando pase las elecciones considera que porque necesita préstamos de los bancos o de lo que fuera, tiene que acometer otra serie de medidas que perjudiquen a los trabajadores, lo va a hacer. De tal suerte que siempre lo ideal a nuestro juicio es que funcione el mercado con la intervención mínima del Estado, que, como digo, es un magnífico gestor de los bienes y de los emolumentos ajenos y supone una distorsión y una carencia del mercado. Así que, resumiendo, buena noticia que el salario mínimo interprofesional suba, por supuesto, pero las cosas no son gratis. Esta subida del salario mínimo interprofesional beneficia al Estado porque las cotizaciones sociales van a aumentar y pueden perjudicar al empleo porque encarece el producto de la fuerza de trabajo, por lo que habrá menos empresas en posición de comprarlo o comprarlo en la misma medida que lo compraban antes. Muchas gracias por vuestra atención, no olviden suscribirse si no lo están. Gracias y que pasen una excelente noche.